Adelante, adelante. Muy bien. Adelante. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este día de Shabbat. Vamos a comenzar con una oración, dando gracias al Señor por las vidas que están aquí, las familias, en el nombre de su Hijo Yeshua Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de día de Shabbat, por poder reunirnos en santa paz, Señor, por poder estar aquí en comunión para contigo, en comunión entre hermanos. Dice la Escritura, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dijo Yeshua, ahí estoy yo en medio de ellos. Yeshua, Jesucristo, nos reunimos en tu nombre para buscarte, para conocerte, para conocer más de ti, conocer más del Señor, conocer más del Padre, porque de eso se trata. Una congregación que en verdad es congregación, es aquella donde el propósito es conocer a Yeshua, a Jesucristo, conocer a su Padre. De eso se trata. Te damos gracias, Señor, por eso, por estar aquí en santa paz, tener un lugar, Señor, donde congregarnos, y te pedimos por todos nuestros hermanos que en todas partes del mundo, en muchos lugares, aquí en nuestro propio país, en el sur, son perseguidos, no tienen cómo congregarse, batallan, sufren, tienen que caminar kilómetros a pie para poder congregarse con hermanos en santa paz. Igual muchos hermanos de nosotros, refugiados en tantos lugares, perseguidos, llamados de traidores por no renunciar a su credo en el Evangelio. Que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor, que tú los guardes. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesucristo. Amén. Amén. Precisamente la mencionábamos hace rato algo, ¿verdad? Que históricamente en la Biblia y en el mundo, eso es lo que el creyente debe hacer, debe conocer la palabra y luego debe ver cómo actúa Dios aquí y cómo lo hace en el mundo. Y ya no te queda ninguna duda de cómo es Dios, ¿verdad? Malamente eso no se hace. Ahorita que mencionábamos cómo actúa Dios al arrepentimiento para naciones, etcétera. No estoy tocando ahorita todavía aquí, pero nada más en el mundo al ver, por ejemplo, en una nación como Japón, tan dura para el evangelio, el mayor crecimiento de creyentes, de cristianos, ¿cuándo creen que fue? En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, por el quebranto que vino. Después de 2 bombazos, después es cuando hubo un crecimiento. En Corea, que hasta hace todavía 15, 20 años era un referente muy fuerte en Asia de los creyentes en Yeshua, en Jesucristo, por la explosión que hubo de creyentes. ¿Cuándo fue en que creen que se dio esa explosión? De creyentes en Corea. En Corea, dije. Del sur. Cuando fue la guerra con Corea del Norte, que sangró esa nación y partió familias. Unos quedaron a familia al norte y otras en el sur. Sí. A precio de eso es cuando entra, la gente fue movida a arrepentimiento y creyeron en el Evangelio, en esas naciones. Una vez un misionero que en la Rusia de hace 20 años, cuando
era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de la Rusia moderna. Rusia ha pasado por mucha historia, ¿no? Primero Imperio Ruso, luego Rusia, luego Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego a la caída de esa unión otra vez Rusia. Pero cuando fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la persecución contra el Evangelio era durísima, durísima, ahí es donde creció las congregaciones de creyentes ahí, en esos tiempos, cuando había americanos que decían, de otras iglesias decían, vamos a orar por la iglesia que había en esos países comunistas, en la Unión Comunista, y oraban por ellos y decían para que tengan libertad, y la unión y los creyentes de allá contestaban, pues más bien oramos nosotros por ustedes para que sean limpiados y en verdad se conviertan y se arrepientan, no sea que el Señor los tenga que tratar. Más bien les decía, preocúpense de cómo están ustedes, porque aquí el sufrimiento nos ha limpiado, nos ha purgado. Ustedes, no sea que el Señor tenga que tratarlos. Así es, esa es la verdad. La disciplina para una nación, generalmente por la mano de Dios, generalmente es durísima. Porque no es cierto que se arrepienten por millones y se convierten y las iglesias se llenan y salen todos convertidos. Eso no es verdad. No es verdad. No es verdad. La realidad. Que se desee es otra cosa. La realidad es que solo ha sucedido cuando ha venido quebrantos que te llevan al arrepentimiento. Esa es la verdad, desgraciadamente. Esa es la verdad. La historia, los hechos duros siempre lo han demostrado. Siempre lo han demostrado. Vámonos al libro de Romanos capítulo 11 precisamente. Porque entender eso y ser apercibido es lo que trae verdadero conocimiento y sabiduría. La semana pasada estudiamos la parashá y luego cerramos viendo, para los que no vinieron la semana pasada, nada más menciono, ¿verdad?, en lo que buscan Romanos 11, cómo Icneo Pompeyo, ¿verdad?, el limpiador de Oriente, le llamaban los romanos, el general Icneo Pompeyo en el año 63, pues ni más ni menos que sometió a Jerusalén. Dicen los historiadores que hubo entre 12,000 y 13,000 muertos cuando él conquistó Jerusalén y entró directamente al lugar santísimo, ¿verdad? Icneo Pompeyo. Directamente penetró hasta el templo y él en persona entró al lugar santísimo y no cayó muerto, ¿verdad? Y que fue un golpe devastador para todos los que esperaban que muriera ahí en el lugar santísimo, y no fue así, ¿verdad? Entró y salió porque la presencia de Dios, ¿verdad?, ya se había mudado de ahí. Ahora la presencia de Dios es a través de Jesucristo en la vida de los creyentes. Con eso cerramos la semana pasada viendo lo que Dios había hecho en aquellos tiempos, y hoy vamos a agregarle nos estamos yendo despacio en esta lectura de Génesis y Éxodo, porque quiero que entendamos y nos demos cuenta cómo actúa Dios. Estos tiempos en los que estamos son buenísimos para aprender de Dios, para conocerlo, no para lo que yo creía, etcétera, para conocerlo, para saber lo que Él hace y cómo hace las cosas. En Romanos 11, por ejemplo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, reconociendo todo eso y viendo lo que hace Dios a través de la historia y su plan de salvación para con todos, dice esto después de hacer su disertación, ¿verdad?, donde judíos y gentiles todos están bajo pecado, cautivos, y todos merecen ser castigados en el infierno, en el lago de fuego, y solo te puede salvar Yeshua Jesucristo. Después de toda esa disertación en los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, llega esto que dice Pablo en el 11:33. Dice así:
bueno, desde el 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, porque todos son pecadores rebeldes, todos son pecadores rebeldes, pero Dios quiere tener misericordia de todos. El asunto es no despreciar la misericordia de Dios, que ya lo sabemos. Ese es el asunto. Él quiere salvarlos a todos. El asunto es no perder esa invitación cuando se hace. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuál insondables son sus juicios y cuál inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O a quién fue consejero? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él le sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto cierra todo precisamente su explicación, su disertación de todos los capítulos anteriores, donde narra cómo todos están bajo pecado. Sean judíos, sean gentiles, todos están perdidos. Y por eso cierra al final, después de que da el plan de salvación que es a través de Jesucristo, cierra con eso. Así de sabio es Dios, ¿verdad? Sujetándolos a todos en pecado, para tener misericordia de todos, para que todos puedan decir, bendito el Señor que me quiere salvar, aunque no lo merezca. Así es, esa es la verdad. Y Dios siempre a través de la historia ha actuado de forma similar. Por eso les decía, el asunto es que a veces no se aprenden las lecciones. No se aprenden las lecciones. Pero, no, hombre, estos tiempos están buenísimos para aprender. Vámonos al capítulo 14 de Éxodo. La semana pasada vimos también algo de la Pascua, ¿verdad? Algo de la Pascua, como toda la Pascua es Jesucristo, como el pan, el vino, el pan, el vino, Éxodo 14, Éxodo 14, vimos como el pan, el vino, la sangre del dintel que está reflejada en el vino, que con que se toma la Pascua, lo dijo Pablo en Corintios, lo dijo el Señor en los evangelios, es representación de su sangre, el pan acimo es representación de su cuerpo, ¿verdad? Y como esa bendición que se hace con la copa, dice Pablo, la copa con que se bendice es ni más ni menos que la representación de la sangre de Yeshua, lo dice Pablo en Corintios, aclara todo lo de la Pascua, y el pan que se rompe es su cuerpo, dice, ¿verdad? Y que eso es lo que hacemos, eso es a lo que apunta, ¿verdad? La cena pascual, la cena de Pesaj, a el cumplimiento todo a través de la obra libertadora de Jesucristo para aquellos que cenan la Pascua con él, ¿se acuerdan? Porque él cenó la Pascua solo con sus discípulos, ¿verdad? Así es, el que es discípulo de Yeshua, de Jesucristo, va a cenar con él, va a cenar con él. De hecho, eso dice uno de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, porque es un mensaje para los creyentes en él, no para otros. Cuando dice, yo toco a la puerta y si me escuchas y me abres, voy a tener comunión contigo. No es para todos, esos mensajes claramente dice, es para las iglesias, dice, para las congregaciones que creen en Yeshua. Pero vámonos al capítulo 14 de Éxodo y vamos a ver muchas cosas, ¿verdad? No es lo único que vamos a leer, así que prepárese. Dice así, habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pijat Jarot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y quiero que se dé cuenta aquí de muchas cosas.
Dios hace planes conforme a su ciencia y hace estrategias y hace movimientos en el cual Él puede mover naciones, reyes, personas. Pero ¿sabe qué? Y eso es el gran aprendizaje también. Está tomando en cuenta para esos movimientos lo que hay en nuestro corazón. Qué tremendo es eso. Porque para nosotros puede ser para bien o puede ser para mal. Él de todos modos va a hacer su plan y su estrategia. De todos modos. El asunto va a ser de qué lado estás tú. ¿De qué lado estás tú? Porque Él toma en cuenta cómo está el corazón de los hombres y sabe cómo van a responder en el asunto. Y a veces eso se vuelve, ¿qué creen? Una trampa en su plan. Parte de su plan, en su inmensa sabiduría. Como respondas, Él ya sabe cómo usar eso en su plan. Nada más que puede ser para bien o puede ser para mal. Y perfectamente ahí Dios, o sea, dése cuenta, perfectamente ahí Dios puede realizar su plan tomando el libre albedrío de las personas. Y nada se rompe. Y nada se rompió. Al final Él no va a perder. Al final Él no. Quien pierde es la persona de qué lado está cuando eso suceda. Y eso lo va a definir lo que haya en el corazón. Qué tremendo es eso. Porque al final, pues, y no estoy violando el libre albedrío de nadie. Tremendo. Tremendo asunto ahí. Porque dice, habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pejat Jirot, entre Migol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. El Señor le tiende esa trampa a Faraón. Le dice, pónganse, muévanse y pónganse, ¿verdad? Entre el desierto y el mar. Así es. Está aquí, ¿verdad? Toda la Arabia, el Sinaí, etcétera, el levante aquí donde está Israel, ¿verdad? Y por acá el Mar Rojo, bueno, no me queda súper guau, pero por ahí, ¿verdad? Y dice, párense entre el mar y el desierto, ¿verdad? Ahí, párense ahí, ¿sí? Porque le van a servir ¿de qué? De anzuelo al faraón. Párense ahí, porque yo sé cómo es el corazón de él. Él cuando los vea en ese momento, ahí va a decir, ya los atrapé. No tienen a dónde correr, por un lado el desierto, por el otro el mar. Hombre, ya están en mis manos. Y ahí va a brotar lo que había en el corazón de Faraón. Y qué tremendo es eso, porque después de 10 plagas, después de que se murió su hijo y todo, Dios cuenta con lo que trae en su corazón y va a brotar. Ay, y lo va a llevar a la perdición. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Porque ya todo eso había sucedido, ya habían salido, ya no le eran problema. Ya mejor que los hubiera ¿qué? Ya. Pero sí. Pero ¿qué dijo? De ahí lo voy a agarrar. ¡Ping! Porque yo sé cómo él cuenta con eso. Dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, el desierto los ha encerrado. Y luego aquí viene el otro asunto que hablábamos la semana pasada. Porque cuando Dios ve que alguien es obstinado, y ya lo hemos visto y todo el Éxodo lo demuestra, Pablo me lo dice en Romanos, el proceder de Dios con Faraón. Cuando él endurece su corazón, Dios todavía le da más. Todavía más. Como dice Pablo en Romanos, llega un punto en que Dios hasta alienta
a que se pierdan más en sus propios caminos. Dice, porque dice el verso 4, y cuando él haya pensado Faraón y todo eso, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Cuando el otro vea y se le antoje y diga así, dijo, y yo lo voy a endurecer para que lo siga más hacia mi trampa. Qué tremendo es eso. Porque al final el plan de Dios se va a cumplir. El asunto es de qué lado estaba él. ¿De qué lado? Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Qué tremendo es eso, porque aquí el asunto es que yo sea glorificado. El asunto es de qué lado vas a estar. El asunto es ese en la historia. Él no va a perder, Dios no va a perder. Siempre es así. Dijo, él tiene ese corazón de esa manera, y cuando le haga eso, yo lo voy a endurecer para que lo siga. Y después lo voy a castigar, lo voy a eliminar con eso. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Ahí vemos, ¿verdad?, como lo que había dicho Dios. Primero él va a actuar conforme a su corazón. Le llegaron las noticias y órale, conforme a su corazón empezó a actuar y preparar y tomar acción y lo que iba a hacer. Y endureció, ahí viene la segunda parte, la que hace Dios en consecuencia. Faraón hizo lo del 5 al 7 y Dios hace la del 8 para adelante. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijat Hirot y delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Dice Pablo, lo vimos la semana pasada en la carta de Corintios, que todo esto cuando salieron, cruzaron el mar, habían comido la Pascua, todo lo que ya vimos la semana pasada, fue escrito ¿para quiénes? Para nosotros, dice. Que para nosotros fue dejado escrito para que aprendamos. ¿Se acuerdan? Bendita la palabra que ahora tenemos completa. Porque a Dios le plació que naciéramos en este tiempo, Él lo sabe. Llegue usted a la eternidad, esfuércese por llegar, y ya cuando esté en la eternidad le hace todas esas preguntas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué yo nací cuando ya estaba la vida? Pues él le va a contestar. Porque ellos no, ese es asunto del Señor, ¿verdad? El mismo Pablo que entiende eso dice que todo esto aprendamos para que no cometamos los mismos errores. Porque dice que por eso ellos quedaron tendidos en el desierto, ¿verdad? En esa carta lo dice. Y que yo aprenda de todo esto. Porque ahí, fíjense bien, siempre el Señor actúa de la mano del hombre, para bien o para mal. Se da cuenta, toma en cuenta cómo van a actuar, qué van a hacer, qué van a decidir. Unos para bien, otros para mal. Una parte la hace el ser humano y otra parte la hace. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ese es el gran problema. No nos damos cuenta. Y conocer a Dios lleva tiempo, sí. Por eso usted tiene que dedicarle a una comunión con Dios, con Jesucristo. Tiempo de leer las Escrituras. Tiempo de rumiarla. Tiempo de repasar, de memorizar, de aprender. Es suficiente lo que hay aquí. Suficiente. No ocupa usted andar investigando otras cosas ahí secretas, ocultas. No ocupa. Esto es lo que ocupa más que nada.
Más que nada, porque aquí en esta primera parte Dios le dice a ellos que hagan cierta cosa una parte, Faraón hará otra parte. Aquí todos hacen sin que lo entiendan del todo, todos hacen su qué, su parte. Todos hacen su parte en el plan de Dios. Tú quiero que te muevas de allá y te pares aquí ahorita. Y eso va a hacer que el otro te vea y ahí, y luego entonces es lo que yo voy a hacer. Es lo que yo voy a hacer. Así es Dios, así es. Uy, es el mejor jugador de ajedrez, de Go, de lo que tú quieras. ¿Sí? Que no se le entiende, ese es otro asunto. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Verdad? Ellos no entendieron el movimiento de Dios. Ellos, su vista era muy corta. Su vista era muy corta, ¿verdad? Nos trajeron aquí para que nos, ¿qué? Nos maten aquí, ¿verdad? Mejor era allá, pues allá hay tumbas, hay más tumbas, ¿para qué nos sacaste aquí? Allá había muchas tumbas para hasta morir en un hoyo ahí a gusto, ¿verdad? Y nos traes a esto, no entienden, ¿verdad? El plan de Dios. No entienden. Y fíjense bien, el entender y conocer a Dios tiene que ver con obediencia. Porque no vas a entender muchas cosas hasta que te lo hayas, y se los tengo que decir, hasta que se lo haya uno ganado con la obediencia. Y entonces adquieres sabiduría y adquieres conocimiento y puedes ver más claro las cosas de Dios. Sí, al principio no es así. Al principio no es así. Israel iba a aprender esa lección durante 40 años. Le costó esa lección. 40 años, no entender eso, que hasta que yo obedezca y haga y sea obediente, entonces iré aprendiendo, iré conociendo, iré entendiendo. ¿Sí? Aquí ni Israel sabía su parte en el plan, ni Faraón sabía su parte en el plan. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba. El que sí sabía era Dios. ¿Sí? Y ellos empezaron a hablar mal, ¿verdad? Quejarse. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fíjense, ¿verdad? No, como lo vimos hace 2 semanas, Ezequiel me narra cómo aunque salieron y pasaron por Pesag, el Mar Rojo y todo, Egipto nunca salió de sus corazones. ¿Se acuerdan cuando lo vimos que Ezequiel lo narra? Desde el primer día que salieron hasta cuando ya eran nación y que los exilié, eran los mismos, ¿se acuerdan? Que en Egipto los quise exterminar, pero no lo hice. Luego lo quise hacer en el desierto y me contuve, nomás dejé poquitos para que entraran, ¿se acuerdan? Pero finalmente los voy a exiliar, los exilié. Porque es verdad, la libertad es más allá de algo físico. Ellos en ese momento habían salido de Egipto, pero todavía traían esa esclavitud en él. Corazón, esa rebelión. Déjanos servir a los egipcios. Y hago aquí una pausa. La rebelión, ¿qué cree que es? Es esclavitud, ¿eh? Es esclavitud. Sí, la rebelión, dice la Biblia, que es semejante a la hechicería delante de Dios. Así de grave es. Alguien puede decir, ay, no soy hechicero, hechicera. Pero si eres rebelde, ¿qué crees? Ahí te das un cierre, decían antes. Photo finish, vas de la mano. Carita con carita, nariz con nariz, dirían antes. La rebelión y la hechicería, dice la Escritura. Es verdad. Y le voy a decir una cosa de una vez. ¿Sabe cuál es el mejor antídoto contra la rebelión? ¿Qué cree? ¿Cuál cree que es? La obediencia, el sometimiento. Esa es la medicina contra la rebelión. Contra la rebelión no es la medicina otra cosa, ni dar 20 panderazos, ni dar, nada de eso es la medicina. La medicina contra la rebelión es el sometimiento, la obediencia. Con eso se cura, aunque duela. Con eso se cura, esa es la medicina. Esa es la medicina. Y fijémonos aquí. Un día voy a poner aquí con vasos, popotín. Así. Fíjense bien,
Y dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y qué tremendo es conocer a Dios, es que ese es el asunto, porque Dios les había dicho, salgan y párense aquí. Yo cuento con que aquel los va a ver y va a actuar lo que hay en su corazón, y yo todavía lo voy a endurecer más cuando empiece a caminar en eso, para que llegue hasta aquí a su destino que él no sabe. Pero cuando Moisés cree que se deben quedar ahí, viene al revés Dios. No, quiero que se muevan, que crucen el mar, aunque eso les va a costar a ustedes. Pero eso va a hacer que el otro lo siga y se meta ahí. O sea, Dios es el que sabe todo el plan. Y a veces va a ser, sí, hasta aquí, y a veces va a ser que lo hagas. Porque al final ellos tuvieron que obedecer, moverse hasta acá, y van a tener que obedecer en cruzar. O sea, siempre vas a tener que hacer tu parte. Eso va contra toda pasividad. Contra toda pasividad y mal entendimiento de cómo hace Dios las cosas. El asunto es que no se conoce a Dios. Dice la escritura que hubo un hombre al que Dios libró aún de muchas cosas, inclusive parece ser que de la muerte. ¿A qué hombre fue? Que dice que porque caminó con él 350 años. ¿Quién fue? Enoc. 350 años de estar conociendo ¿a quién? A Dios. Porque se trata de conocer a Dios. Se trata de eso, de entender, conocerlo, aprender cómo hace y cómo no hace. Y de seguir con él en ese camino. Eso es conocer a Dios. Moisés tenía poquito de conocer al Señor, por eso no sabe. Y da esa instrucción. Quédense aquí parados y van a ver lo que va a hacer Dios. Y que no. Y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué clamas a mí? Porque en el hebreo cuando dice eso y marchen, bueno, cuando es clamar, clamar es tesac, que significa dar gritos desgarradores, clamores de voces, chillar. O sea, él les está diciendo, pónganse a chillar y clamar aquí, que él va a actuar ahorita. Y por el contrario les dice, Dios les dice, no, pues sí, no, ahorita es momento de ¿qué? De actuar. Y cuando dice la palabra marchen, es la palabra nasá, que significa partir, avanzar, salir de un campamento. Inclusive es el verbo que se usa cuando arrancan las estacas de las tiendas de campaña. Todo contrario a establecerte, sino que las arranquen y se ¿qué? Y le dieran al asunto. Al asunto, eso es conocer a Dios. El conocer a Dios tiene su precio. Conocer a Dios tiene su precio. ¿Cuándo es moverme de este punto a esta acción? ¿Cuándo es la siguiente acción? Etcétera. Todo eso es conocer a Dios. Todo eso es conocer a Dios. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Sí se puede cuando se busca a Dios. Y se pasa tiempo con Él. Y se humilla uno. Y se somete. Así es. Eso es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí se puede. Muchas veces se dice en el mundo secular, muchas veces jóvenes van a oír esta frase. Van a oír esta frase. En la escuela te enseñan cosas que no vas a ocupar en la vida laboral. Les voy a decir una cosa, no es verdad. No es verdad. Lo que pasa, hablando de aquí donde estamos, este país, es que le quedan chicos las profesiones. Es que a este país le quedan chicas las profesiones. No es un generador de tecnología, de ingeniería, no es. Es sostenedor de la de otros. ¿Sí me explico? No es generar, hay una diferencia, la gente no lo entiende. La gente muchas veces no entiende eso. Hay una diferencia entre ser sostenedor, ¿sí?, a ser generador. Son cosas diferentes.
Las naciones que sí son generadoras, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suecia, lo que ustedes quieran, ellos usan todo lo de la escuela, porque eso es lo que va a hacer que generes. Queda, ajá, exacto. Pero aquí no se puede porque no es generador, sostenedor nada más. Por eso luego vienen muchos choques ahí en lo que es el área laboral, porque son diferentes, el círculo es diferente. Pero ¿a qué voy con esto? Conocer a Dios es necesario. Es necesario para el caminar en esta tierra, conocer a Dios. Luego el por qué esto y el por qué el otro. Es que falta conocer a Dios. Falta conocer a Dios, pagar el precio, estar en su presencia, someter la carne, buscarle, someterse, arrepentirse, tantas cosas. Tantas cosas. Estamos hablando de conocer al Creador. De conocer al Creador. El que caminó 350 años de su mano, pues por eso se lo llevó Dios. Pues por eso. Así es. Y entonces dice, y dijo el Señor, y ve la salvación que el Señor hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los verás. Había dicho Moisés, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen en este asunto, que avancen, que se metan al mar. Qué tremendo haber sido, porque ellos a lo mejor querían que vengan unos ángeles a defendernos y el Señor no, es que primero se tienen que meter al mar. Ahí. Y ahí van a luchar con todo lo que traen adentro. Ahí es donde se te va a remover todo lo que traes adentro cuando cruces a veces esa línea de que te confronta contigo mismo. Y dice, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Ellos tenían que hacer su parte, Faraón iba a hacer su parte y entonces Dios iba a hacer su parte. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Ustedes tienen que hacer su parte y yo tremendamente voy a actuar, contando con el corazón de los egipcios. Y voy a endurecer su corazón para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y ahí entre más entra Israel al Mar Rojo, los otros lo van siguiendo cegados, ¿verdad? Por lo que hay en su corazón, cegados por lo que hay en su corazón le van dando, y había un ángel en medio. ¿Usted creen que Dios no le había podido decir al ángel, ve y dales? No, no era la trampa así. La trampa es caminen para acá y vénganse cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Él sabiamente nomás poniendo distancia para que los otros le dieran y los otros lo siguieran, ¿verdad? Hasta que toda la trampa estuviera cerrada. Dice, verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, ¿verdad? El Señor se movió en la vigilia de la mañana.
que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y vemos cómo a Dios ahí hasta actúa en el mundo físico también después. Hasta en eso, ¡ay, qué casualidad que se les poncharon las llantas de las carretas! Que se les desarmaron. Ajá, todo en el plan de Dios. Ya que estaban bien adentro y eso, ya ni siquiera iban a poder, ¿qué cree? Ni para atrás. Exactamente, qué tremendo es eso. Les desarmó las llantas ahí, para que quedaran bien varados ahí. Bien varados. Dios también mueve las circunstancias de la tierra de acuerdo a sus planes. Eso también hay que entenderlo. El asunto es que hay en mi corazón para saber en qué parte del plan estoy. Si entre los que va a ser para bien o entre los que les va a ser para mal. Así es, qué tremendo es eso. Y dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre la caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Habían caído en la trampa, que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó ni de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a la derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo tuvo temor del Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Amén. Así actuó Dios. Cada quien era parte de un plan. Nadie sabía por qué parte del plan era. Todos tenían un rol que hacer ahí. Y el que iba a salir ganando y glorificado era Dios. Al final, así es. Así es. Ahora, fíjense bien. Vámonos al libro de Génesis 14. Hoy vamos a leer mucho, para que aprendamos muchas cosas y cuando vea el mundo hacia afuera pueda recibir las lecciones de Dios. Génesis 14. Génesis 14, verso 1 en adelante. Dios da avisos y siempre da juicios y le va subiendo la flama de menos a más, y él usa hasta los hechos de este mundo para dar lecciones, castigos, advertencias, como ya lo vimos con Faraón. Y luego cuando ya ha pasado esa etapa, el Señor tarde o temprano hasta llega a los ámbitos sobrenaturales. Acuérdese que este mundo, el Señor dijo que durante mucho tiempo iba a estar guerras, epidemias, los jinetes, hechos que el hombre puede hacer y deshacer, epidemias, pestes, economía y todo eso. Y después de cierto tiempo vienen eventos sobrenaturales. Dios les sube. Dios así es. Primero usa lo que hay ahí y después ya le pone hasta extras. Cosas extras. Y dice aquí el capítulo 14 de Génesis: aconteció en los días de Afrael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Queriomer, rey de Elam, y Tidén, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de ¿qué? De Sodoma, precisamente. Contra Birsa, rey de Gomorra. Contra Sinab, rey de Atma. Contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar.
Estas naciones que años después Dios destruiría sobrenaturalmente, primero les mandó una guerra. Primero les mandó una guerra. Dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Keloamer y en el 13º se rebelaron. Todos esos reyes, ¿verdad? Se rebelaron contra otro rey más poderoso y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas de Astarot, a Kernaim, a los susitas de Aham, a los semitas en Sabet Kirim, Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Jesosamtamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bala, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es en contra de Kedorlaomer, rey de Elam, Tidam, rey de Goín, Afrael, rey de Sinar, y Aror, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, a algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Cuando a Lot no aprendía las lecciones y no reconocía los tiempos y los accionares de Dios. A estos de Sodoma y Gomorra Dios les había enviado una guerra que los zarandeó. Tiempo después les enviaría un castigo sobrenatural. Vámonos a Génesis 18:20. Aún las guerras son la mano de Dios. 18:20. Es cuando Dios ya va a dar el siguiente paso y ahora destruir a Sodoma y a Gomorra y a todas esas ciudades de la periferia mediante eventos sobrenaturales años después. Y enseña, dice el verso 20, es Dios revelando a Abraham lo que iba a hacer. Dice, ¿qué le dije? Génesis, sí, yo me puse mal en mi Biblia. Es Génesis 18, pero yo puse aquí Éxodo. 18:20, sí, es que aquí en mi Biblia me puse mal. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, aquellos que venían, ¿verdad?, que había recibido Abraham, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Esos hombres iban a ir a Sodoma y la iban a destruir totalmente. Así es. Años antes les había llegado unas guerras. Tiempo después ya fueron eventos sobrenaturales, que ya inclusive era la mano directa de Dios. Eso narra el libro de Apocalipsis también. La humanidad, el Señor dijo que iba a estar sufriendo muchas cosas y calamidades, y después se le va a subir la vara y van a venir cosas sobrenaturales. Así es Dios, exactamente. Luego vámonos. Mucho ojo lo que le voy a enseñar, vamos a ver ahorita, lo que vamos aquí a ver. Vámonos al libro de Ezequiel. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 27. La historia de es Jeremías, hoy ando
Jeremías 27. Jeremías 27. El contexto de esto es cuando Dios había decidido castigar a todas las naciones de Asia, ¿sí? Dios había decidido castigar a todas las naciones de Asia, a Edom, a Israel, a Tiro, a Egipto, a los sidonios, a todas las naciones de esa región. Dios las iba a castigar a través de Babilonia. A través de Babilonia. Y aquí empieza a narrarse algo de eso. Dice capítulo 27 del libro de Jeremías. El contexto es cuando ya se le había advertido muchas veces a Sedequías, ¿sí?, que iba a venir el juicio de Dios y que mejor se rindiera a Nabucodonosor que aceptara la disciplina que Dios le estaba poniendo a través de él. Dios es un Dios de vara y de disciplina. Dice el capítulo 27, verso 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo: el Señor me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra y el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Previamente ya se le había leído la cartilla a Judá, a Israel. Dios había determinado y les estaba mandando aviso a todas esas naciones que les venía la vara, a todas esas naciones. ¿Sí? Dice: ahora yo he puesto sobre estas tierras, yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán. A él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que también venga el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre. Muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a la tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Por la mano de quién? De Nabucodonosor. Así es. Dios había decidido a todas esas naciones someterlas y mandarles castigo. ¿Por mano de quién? Nabucodonosor, mi siervo, que va a hacer lo que yo quiero. Así es. Ese es Dios. Ese es Dios. Dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablen diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Le voy a decir algo que está en la Biblia, y ya estamos viendo un poco de eso. La rebelión estorba mucho en el corazón de las personas para que Dios haga lo que quiere hacer. Y cuando la persona no entrega por sí mismo y se rinde al Señor, Dios es experto en usar poderes que te sobrepasen, que te sometan. Eso viene en toda la Biblia. Dios es experto en eso. Porque si no lo haces por tu misma cuenta y de tu corazón,
va a hacer que alguien te haga hacerlo. ¿Sí me explico? Ese es Dios. Ya sea la economía, ya sea una enfermedad, ya sea una guerra, ya sea cualquier circunstancia. Así opera Dios. Así opera Dios. Porque sabe que a veces no nos vamos a rendir por nosotros mismos. ¿Sí me explico? Y entonces tiene que usar algo superior que sí te someta. Usted puede ver todos los capítulos anteriores. Cansado estuvo Jeremías de decirle a Sedequías y a otros reyes: ríndanse a Dios, arrepiéntanse, sométanse. Y decían, hubo una excepción, ahorita la vamos a ver, cuando alguien es sabio y mejor se rinde. Porque si no, Dios puede enviar algo más duro. Algo más duro. Él es experto en hacer eso. ¿Sí? Y dice, porque luego hubo profetas que les dijeron: no se rindan, Dios no es así, Él no va a hacer eso. Contra eso es lo que les está advirtiendo Jeremías. Porque ellos os profetizarán mentira, y para hacerlos alejar de vuestra tierra, para que yo os arroje y perezcáis. Porque si se hubieran arrepentido, el Señor hubiera tenido compasión. Por eso Dios primero advierte, para que se arrepientan y no fuera necesario llegar a los extremos. Mas la nación que se sometiere a su cuello, al yugo del rey de Babilonia, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. O sea, se someten por las buenas, soportan la disciplina de Dios, y no voy a tener que pasar a más. Y no voy a tener que subirle más, ¿verdad? No voy a tener que ir al extremo. ¿Sí? No voy a tener que ir hasta el extremo. ¿Sí? Dice, inclusive los dejaré entonces que se queden en esa tierra, que la labren y moren en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho el Señor de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras. Porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Si me hacen caso y se someten, no voy a ir hasta el extremo en que tenga que sacarlos y hacerles todo eso. También los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho el Señor: no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa del Señor volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira, porque ya habían pasado el primero y el segundo asedio que hizo Nabucodonosor. 3 veces se rebeló Israel contra él, hizo 3 asedios, el último fue el definitivo, donde destruyó la ciudad y el templo. En los otros 2 se llevó parte de las cosas del templo, inclusive como castigo, y se llevó a muchos jóvenes al exilio, entre ellos iban Ezequiel y Daniel. Y dice: porque falsamente, dice, ni a los de entre vosotros, ni a vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice: sí, yo los quiero ayudar, yo los quiero, pero se tienen que ¿qué? Someter. Someter, y es lo que a veces no se entiende. Rezamos, decimos lo demás: no, tiene pensamientos de bien y no de mal. Y la otra parte:
pero no leemos la cosa completa. ¿Sí me explico? Sí, para los que obedezcan y se sometan a mis designios. Para esos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así es. Vamos ahora a Ezequiel 29, verso 1. Ezequiel 29 dice: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, de Jerusalén. 29:1. Sí. Perdón, volví a decir Ezequiel, ¿verdad? Ay, no me haga caso, es que aquí puse Jeremías, está. Es Jeremías. Sí, Jeremías. Jeremías 29:1. Dice, otra vez. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Lo que les había dicho, como ya habían pasado 2 cautiverios, ¿verdad? Les estaban dando advertencias para que no fuera necesario lo último, ya cuando fue el tercer asedio. Y dice: y después que salió el rey Jeconías, la reina, mucho ojo con eso, y después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los había hecho transportar? Dios, así es. Esa disciplina venía de Dios. Pero a esos que aceptaran esa disciplina, les venía esta exhortación, este consuelo: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comer el fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijas e hijos, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz vosotros tendréis vuestra paz. Así es, que tremendo. Les estaba diciendo a todos esos transportados, exiliados: yo lo hice, es mi disciplina, yo lo estoy haciendo. Nabucodonosor es mi siervo con el que estoy trayendo ese castigo. Así que mejor recíbanlo, el castigo, por las buenas, y aprendan la lección. Y dentro de esa disciplina les va a ir, ¿qué? Bien. Dentro de esa disciplina les va a ir bien. Allá donde yo los estoy enviando cautivos a Babilonia, ahí van a poder tener sus familias y crecer y obedecer y hacer caso, y ahí van a vivir y se van a multiplicar ahí. Y aún les pido que oren, ¿qué dice? Por esas ciudades donde están, donde yo los llevo cautivos, para que tengan paz. Porque este asunto lo estoy haciendo yo. Aprendan la lección,
Aprendan la lección. El recibir la disciplina de Dios es muy provechoso, aunque a veces no se entienda a la primera. ¿Sí? A veces no se entiende a la primera. Pero cuando precisamente se aprende a conocer a Dios, se aprende a obedecer a Dios, se aprende cómo trabaja Dios, puedes entonces entender las situaciones. Y puedes entonces proceder con sabiduría de Dios. En vez de, ¿qué crees? De rebelarte contra la disciplina de Dios. En vez de rebelarte contra eso. Fíjense bien. Voy a poner aquí, este tema da para, no se imagina, Voy a poner aquí algo. Esta carpeta ya está muy gorda, la voy a tener que ya pasar lo demás a otra carpeta. Poner a dieta. Fíjese bien. Cuando usted lea todo el libro de Jueces, Crónicas, primera y segunda, etcétera, 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 va a ver todo esto que le estoy diciendo aquí. Un condensado que voy a hacer aquí. En todos esos tiempos, luego voy a poner una donde esté la línea de los profetas y la línea de los reyes de Israel, pero hoy no. Cuando Josías reinaba en Judá, ¿sí? Segunda de Reyes 23 del 4 al 20. Luego él tuvo un hijo que hizo lo malo. Ese hijo fue Joacás, que lo sucedió en el trono. Joacás. Sí, esto viene en vamos a ponerle aquí segunda de Reyes 23 del 31 al 33. Sí. Luego también la muerte de Josías viene en segunda de Reyes 23 del 28 al 30. Ok. Él también tuvo otro hijo, que luego también fue el rey, acá. Sí, este hijo fue Joacim. Costumbres de los nombres, y luego esos nombres se traducen por otros simultáneamente. Joacim, que también es conocido como Eliakim. Eliakim, el cual después tuvo el trono, segunda de Reyes 23 del 33 al 35. Luego, este Joacim tuvo que pasarle el trono a Jeconías. A Jeconías. ¿Sí? Y luego de Jeconías, dice así, en segunda de Reyes, aquí lo vamos a poner, segunda de Reyes 24, 10 al 17. ¿Sí? Y después de aquí saldría el rey Sedequías, Matatías, que se le cambió el nombre a Sedequías, que es el rey que vimos ahorita con el profeta Jeremías. Vámonos al libro de Reyes 23:31.
Segunda de Reyes 23:31. Déjenme agarro la otra hoja porque esto viene como en 3 hojas. Ay, nenita, se me va a salir todo aquí. Bueno, ay, Dios mío, acá. Que no se me deshagan, que no se me deshagan. Ahí está. Listo. Dice 23, Segunda de Reyes 23 del 31 en adelante. A ver, déjeme ver. Ahí voy. 23 del 31. Ajá, ahí está. Acá está. Segunda de Reyes. Ok, es que primero, antes de eso, el 28, el que está arriba, perdón, el 28. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que está ahí arribita. Verso 28. Segunda de Reyes 23-28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, el rey de Éufrates, y salió contra él, el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megido a Jerusalén, de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Es lo que le decía, es acá. Es este evento. Josías muere, entonces ponen por rey a Joacás, ¿verdad? Ponen por rey a Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías, pero es otro Jeremías, de Libna, por eso aclara ahí, Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ritba, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Y entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías. Es lo que le decía. Aquí él hizo lo malo y Dios usó al Faraón Necao para que lo sustituyera, lo quitara. Lo llevó preso y puso por rey a este que era hermano de él, hijo de este. ¿Sí me explico? Ahora les quitó a uno y puso al otro, al hermano. ¿Sí? Quitó a ese por sus maldades y ahora les puso a otro, puso al hermano menor, por así decir. Va para afuera, el faraón Necao. ¿Sí? Israel tuvo muchas advertencias y muchos castigos de Dios antes del castigo final. Dice, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y le llevó a Egipto, y ahí murió. Es lo que le decía, a este se llevó preso a Egipto, ahí murió preso, y a este lo puso por rey, y hasta, fíjese qué terrible los mensajes de Dios, porque cuando Israel se portaba bien y en el inicio, Dios era el que los ungía a través de los sacerdotes, ¿sí? Y su nombre tenía un significado de los reyes. Y ahora Faraón le cambia el nombre a él. Lo puso por rey y le cambió el nombre, con todo lo que eso significa. Cuando Dios, ¿a quién puso a que le pusiera nombre a los animales? Adán, porque eso es sinónimo de autoridad. ¿Quién está sobre quién? Así es, siempre ha sido así. Y ahora Faraón era el que ponía al rey y le cambió el nombre y le dijo, te vas a llamar como yo quiero ahora. Así es.
A veces los mensajes de Dios, las disciplinas de Dios no se han entendido muchas veces. Y le cambió el nombre. Dice, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avalar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, a cada uno según su estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Así es, lo tuvo ahí sometido. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Padaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ese también hizo lo malo. Así es. Y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. A ¿verdad?, que había puesto, es cuando ya le toca el asedio de Nabucodonosor. Así es. Órales, porque seguía en su rebeldía, seguía en su maldad, en su rebeldía. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Joacim se rebeló contra Nabucodonosor, pero el Señor envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los asirios, tropas de los moabitas, tropas de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo asimismo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, porque habían derramado mucha sangre matando a inocentes. Todo eso viene en Reyes, Crónicas, etcétera. Dice, el Señor por tanto no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquim su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Se refiere al Nilo, desde el Nilo hasta el Éufrates, porque Nabucodonosor llegó y empezó a dominarlos a todos. Y entonces Joacim muere, y en su lugar entra Joaquín. Y Joaquín es Jeconías, es otro de sus nombres. Así como este es Eliaquín y Joacim, Jeconías es Joaquín. Exacto, se lo oímos también. Así es, porque se rindió. Y dice así, Joaquín y los nobles, dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subió contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Acuérdense que una estrategia de guerra es sitiar a las ciudades, a los reinos, rodearlos. Eso siempre ha sido desde el pasado, a que mejor se rindan. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquim, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Es lo que leímos hace rato en Jeremías. Este rey se rindió y se entregó. Se entregó a Nabucodonosor. No,
Eso fue lo correcto, es lo que hemos hablado. Rendirse a la disciplina enviada por Dios, al trato que Dios da. Saber entender, ¿sí me explico? Saber entender las cosas que hace Dios cuando aplica disciplina. El asunto no es pelear contra eso, es rendirse. Rendirse, saber entender las cosas. Pues por eso es el asunto de la sabiduría. Él salió con toda su casa y se rindió. Toda su casa. Y es lo que había dicho Jeremías, que le leí hace rato, cuando le decía a Sedequías, hazle como le hizo aquel rey, es lo que leí primero, que salió y se rindió mejor con sus esposas, con su madre, con sus hermanos, y se rindió. Es lo que le estaba diciendo a Sedequías. A eso estoy ahorita enseñando. ¿Sí me explico? Eso, de lo que él habló ahí, es eso. Es eso. Que mejor se rindió en el 8º día de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en casa del Señor, como el Señor había dicho. Ya había dicho el Señor que se rindieran porque Nabucodonosor era su siervo y que está haciendo lo que yo quiero. Acuérdense. Todo ese es ese contexto. Todo ese contexto es. Dice, y luego dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Babilonia. Es lo que estábamos leyendo. Se los llevó. Luego me voy al verso 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matatías, su tío. Aquí lo que les decía, Matatías. Y le cambió el nombre por el de Sedequías. Así es. Ahora los egipcios y los babilonios eran los que decían cómo se iban a llamar los reyes. Esa es la disciplina de Dios. Hay que saber entender eso. Hay que saber leer eso. Ahora puso por rey a este y hasta le cambió el nombre. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de... Siempre la rebelión, ese es el asunto. La rebelión, no entender cuando se están rebelando a la disciplina de Dios. No entender, porque a eso Dios le llama rebelión. La rebelión contra Nabucodonosor era rebelarse contra Dios. Porque Él es el que lo había puesto. Él es el que lo había puesto para traer escarmiento. Dice, ay, ya se me movió. Acá está. Y dice, capítulo 25, aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó 3 torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. 1 año y medio más o menos la sitió. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Los caldeos en la Biblia es Babilonia, son los babilonios. Su etnia son los caldeos. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba.
Y los ejércitos de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Él se rebeló cuando ya no hubo escapatoria, pues intentó escapar, pero fue apresado. No obedeció todo lo que se le advirtió, lo que les dijo Jeremías, lo que le había dicho. Mejor entrégate, mejor sométete, mejor obedece. Dice: y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. ¿Verdad? Lo agarraron preso, le hizo un juicio y lo sentenció. Degollaron a los hijos de Sedequía en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Su rebelión le salió peor todavía. Le salió peor todavía. Fue preso. Mataron a sus hijos. Y a él le sacaron los ojos. Es lo que hemos estado hablando, que sale peor rebelarse contra la disciplina de Dios. Él no va a perder. Él no va a perder. El existe es la sabiduría. Mejor rendirse y entender. Y reconocer lo que Dios hace. Y entonces dice, lo llevaron atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado en la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Los que no se rebelaron, los más pobres, a todos los que se rebelaron del ejército, príncipes y todo, presos y chicharrón. Ya les había advertido el Señor desde antes, en el segundo exilio: los que se lleven presos allá, no se rebelen y aprendan la lección, ¿se acuerdan? Y allá les va a ir bien, porque la disciplina viene de parte mía. Esta ya era el tercer asedio y ya fue la definitiva. Así es. Pero ahora fíjense lo que va a suceder años después. Años después de la lección, a este que no aprendió y que no entendió, el contraste con este que sí se rindió y se entregó. El contraste. Vámonos al mismo capítulo 25, verso 27. Aconteció que 25, 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, de este estamos hablando, de Joaquín, este que había sido cautivo, tiempo después. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel,
y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Qué contraste. Al que sí se rindió, luego fue liberado y fue puesto aún en preeminencia sobre los otros reyes vasallos. Sí. Y hasta le dieron sustento todos los días de su vida. Vámonos a Jeremías capítulo 52. Hace rato leíamos el veintitantos y eso sí, porque toda esa historia está en Samuel, en Jeremías, en Reyes, en Crónicas. Jeremías 50. Ay, espérame. Espérame. Ay, ya se me movió. Acá está. Acá está. Acá está. Ay, Jeremías 52:31. 52:31. Ajá. Ahí está. 52:31. Dice así. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá. 52:31. 31. 31. Dice, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le hizo mudar también todos los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente le daba una ración de la parte del rey de Babilonia. Y cuando la palabra ahí ración se refiere a dinero, una compensación mensual del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Así es, qué contraste. El que sí se sometió a la disciplina de Dios, aunque era malvado, habíamos dicho que había hecho cosas malas. Pero cuando vino la disciplina fue sabio y se rindió a la disciplina de Dios. Se sometió él y toda su casa. Se entregó. No luchó contra eso. Se sometió. Y Dios trató con él. Claro que trató con él. Y en su momento lo levantó. Lo liberó y lo levantó. Levantó su cabeza. Y todavía le dio sustento el resto de su vida. Así es. Y el que se rebeló contra la disciplina de Dios, peor le fue. Peor le fue. Peor. Así hace Dios, así actúa Dios. Así actúa Dios. Conocer a Dios, conocer las Escrituras, nos revela qué hace Él, cómo hace Él las cosas. Y eso nos da, eso cuando se es entendido, y eso te da paz, te da norte, te ayuda a vencer tu orgullo, tu rebeldía,
Aprendes que es mejor por las buenas que por las malas, aunque por las buenas duela. No quiere decir que no duela. Ay, me duele, entonces no es por las buenas. No, esa es por las buenas. Esa es por las buenas. Esa es por las buenas. Por las malas es peor. Por las malas es peor. A veces la medicina duele, sabe mala. O quién va cantando que le pongan inyección. ¿Qué niño ve usted que va maromeándose que lo inyecten? Ya hasta se jalonean y que no sé qué. Así es. Así es. Dios es muy sabio. El asunto es que no conocemos a Dios ni lo que Él hace. Eso lo hace Él a las naciones, a los reyes. No lo hará a nosotros en particular. Revise las circunstancias de su vida por las que ha pasado. Identifique cuando Dios ha querido tratar. Ay, ahí más bien me fue peor. Pues es que no me sometí en ese momento a Dios en ese asunto y me fue peor. O hasta la fecha me va peor. O no, cuando prendo y acepto, no le hace que me duela. Pero al final será para bien. Al final será para bien. Luego vamos a ver, porque esto hay mucho. Luego vamos a ver, mire, ya vimos a los que se rindieron y se entregaron y aceptaron la disciplina de Dios, aún a los que fueron cautivos y fueron llevados, les iba a ir bien si obedecían allá en Babilonia. Pero ¿qué cree? Hubo un grupo, eso lo vamos a ver la otra semana, que se rebeló contra eso y se salieron y se fueron a vivir a Egipto, tratando de huir de la disciplina de Dios. Y allá los alcanzó la disciplina de Dios y se les advirtió. Jeremías, eso también viene. Quisieron, no aguantamos la disciplina de Dios ahí. Mejor vámonos a Egipto. Y se fueron para allá. Y Jeremías les manda una profecía. Pues, ¿qué creen? Les dice, hasta allá a Egipto va a ir Nabucodonosor con su ejército. Y va a someter y va a saquear a Egipto. Y ustedes ahí les va a ir peor y no se las va a perdonar. Porque en vez de obedecer la disciplina y quedarse y someterse y ser curados de la rebelión, porque obedecer cura la rebeldía. No hay otra medicina. En vez de quedarse y obedecer, prefirieron escapar. Y Nabucodonosor los alcanza ahí a Egipto y saquea a Egipto y destruye. Y al faraón y todo. Y a esos también, matanga. Allá. Luego hubo otro reino que había pactado con Israel y que enriqueció y luego se corrompió. Pero primero había enriquecido y eran tan buenos que hasta vienen en la Biblia que tuvo buenos reyes. Tiro. Pactaron con David, pactaron con Salomón, era un buen reino, aprendieron. Pero luego también se corrompieron y también les llegó el juicio por mano de Nabucodonosor a Tiro. Por eso viene eso en Ezequiel que dice Dios al rey de Tiro, aunque te creas muy acá, muy poderoso, sí lo he oído, ¿no? Lo de Ezequiel, que andas entre joyas y que esto, aún levantes tu casa en lo más alto, de ahí te derribaré. Se lo está diciendo al rey de Tiro, porque también él envió juicio por medio de Nabucodonosor. Eso que viene ahí. Por eso el yugo se los había mandado ese mensaje Dios a todos esos, ¿se acuerda? A todos esos reyes. Al de Edom, a Edom también lo castigó. Lo profetizado en Abdías sobre Edom lo cumplió Nabucodonosor. Destruyó también Edom. También destruyó Edom. Lo sometió también a todos ellos. Muchas de esas profecías que vienen ahí, acá están en este tiempo, cumplidas por mano de Nabucodonosor. A todas esas rebeldes y no rebeldes, los que se quisieron ir a otro lado, que porque no, a esos también, cuello. Solo los que sí aprendieron y obedecieron, a pesar de la medicina amarga, les fue bien al final. Así hace Dios. Así hace Dios. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a
para lo demás. Vamos a hacer una oración para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este día de Shabbat, Señor, porque tu palabra, como dice la Escritura, aunque no se entienda, tu palabra no va a volver vacía. No va a volver vacía. El asunto es que para unos será para corrección de sus vidas y para otros será de condenación. Será de condenación. Porque la palabra va a cumplir su propósito. Para unos va a ser de corrección y para otros va a servir de testimonio contra ellos. Que no seamos de esos, Señor, que seamos de los que aprendemos las lecciones de tu palabra, que aprendemos y aplicamos en nuestras vidas, que aprendemos y corregimos y aprendemos obediencia, aprendemos sometimiento, aprendemos a enderezar los caminos aunque duela y cueste trabajo. Al final será para bien. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. Tú eres un Dios muy práctico. Unes las cosas del cielo con la tierra. Unes las cosas del cielo con las de la tierra. Eres un Dios muy práctico, que actúa en las cosas cotidianas, que realiza a través de las cosas cotidianas de nuestra vida y no nos damos cuenta. Que no sea así, Señor. Que podamos aprender las lecciones. Que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén.